1297. El rey de Escocia entregó el poder a Eduardo I, rey de Inglaterra. Los varones escoceses han reconocido la supremacía inglesa. Para Eduardo ha llegado el momento. Impondrá su dominio sobre Escocia. Sin embargo, los rebeldes Guillermo Wallace y Andrés Murray han proclamado su desafío. En el puente de Stirling, un gran ejército inglés pretende sofocar el levantamiento. Pero Wallace y Murray no cederán. Los rebeldes escoceses están en minoría, pero son fervientes y están decididos a expulsar a los ingleses de sus tierras. Esta es la batalla que inmortalizará el nombre de Guillermo Wallace y resonará a través del tiempo en la larga lucha de Escocia por su independencia. Al finalizar 1296, Eduardo I, rey de Inglaterra, se sentía satisfecho con los asuntos en Escocia. El rey escocés Juan Balliol había sido despojado de su poder y exiliado. El grupo belicista en Escocia había sido destruido, y muchos de sus miembros estaban confinados en mazmorras inglesas. De hecho, Eduardo apenas consideraba la posibilidad de que hubiera más resistencia. Tenía todas las razones para sentir que Escocia estaba completamente bajo su poder. Al regresar a Inglaterra, Eduardo dejó a Juan de Warenne, el conde de Surrey, para gobernar Escocia. El rey Eduardo estaba preocupado por sus intereses en Francia cuando estallaron insurrecciones en toda Escocia en mayo de 1297. Liderando la rebelión estaban Andrés Murray y un noble escocés menor llamado Guillermo Wallace. Aunque su vida temprana es en su mayoría un misterio, Wallace ya era claramente un guerrero experimentado. A mediados de 1297, él lideró una serie de incursiones que devastaron la posición inglesa en Escocia. En mayo mató a William Heselrigg, el alguacil de Lanark del rey Eduardo. Esto tuvo un impacto dramático. Wallace ahora era un proscrito de por vida para los ingleses y un símbolo para los rebeldes escoceses. Su grupo original de 30 hombres creció enormemente. El poder inglés colapsó en el norte de Escocia, quedando solo Dundee como un puesto avanzado inglés aislado. El rey Eduardo estaba en Francia, así que los ingleses enviaron un ejército bajo el mando de Juan de Warenne, conde de Surrey. El ejército de Surrey marchó hacia el norte rumbo a Stirling, desde donde el conde planeaba avanzar para socorrer a la desesperada guarnición inglesa. Los ingleses ya controlaban el castillo de Stirling, que dominaba un pequeño puente sobre el río Forth. Esta era la entrada tradicional al norte de Escocia, pero creaba un cuello de botella para un ejército que se acercaba. Además, las curvas y giros dramáticos del río Forth limitaban la movilidad de un ejército. Wallace tenía la intención de usar esta topografía a su favor. Cuando el ejército de Surrey se acercó a Stirling, Murray y Wallace ya estaban bien posicionados en las alturas de Abbey Craig, con vista al río. De las dos fuerzas, la de Surrey era sin duda la más grande, con alrededor de 9.000 hombres, incluyendo 2.000 de caballería. Wallace y Murray comandaban alrededor de 6.000 tropas compuestas principalmente por infantería ligera, incluyendo unos 300 de caballería ligeras. Wallace dispuso a sus hombres al norte del río, cerca de las tierras altas de Abbey Craig. Dos nobles escoceses, el conde de Lennox y James Stewart, fueron enviados por el lado inglés en un intento de negociar un acuerdo con Wallace y Murray. La oferta fue rechazada. Wallace aparentemente envió esta respuesta: dile a tu comandante que no estamos aquí para hacer la paz, sino para luchar, defendernos y liberar nuestro reino. Que vengan y se lo probaremos en sus propias barbas. Sir Ricardo Lundy, un caballero escocés que estaba con los ingleses, notó la ventaja de la posición de Wallace y Murray. Mis señores, si cruzamos ese puente ahora, todos seremos hombres muertos, porque solo podemos pasar de dos en dos, y el enemigo ya está formado. Pueden atacarnos cuando quieran. Lundy instó a Warenne a enviar un contingente para cruzar el río por el vado más arriba. Esto habría permitido a los ingleses atacar a los escoceses desde dos ángulos. La idea de Lundy fue fuertemente rechazada por uno de los principales consejeros de Surrey, Hugo de Cressingham, el tesorero real, quien consideraba que causaría demasiada demora y, en última instancia, demasiado gasto para el rey. Warenne estuvo de acuerdo y ordenó un ataque inmediato. Cressingham ahora lideró la vanguardia inglesa a través del río, un proceso largo y arduo.
El terreno era blando y poco adecuado para la caballería pesada. Además, el propio río formaba un recodo que encerraba a la infantería inglesa. Desde el Craig, Wallace y Murray esperaron hasta que la vanguardia del ejército inglés, unos 2.000 hombres, casi había completado el cruce. En ese momento los escoceses lanzaron su ataque. La vanguardia inglesa, aislada de sus compañeros, carecía de arqueros para detener al enemigo. Avanzando rápidamente en un grupo compacto de lanceros, los escoceses repelieron una carga de la caballería pesada inglesa y luego contraatacaron a la infantería inglesa. Los escoceses tenían el impulso y su asalto fue devastador. Desde el otro lado del río, el resto del ejército inglés observaba con horror infinito cómo sus compañeros eran masacrados en masa. Muchos soldados ingleses fueron empujados al río. Algunos intentaron cruzar nadando, solo para ser arrastrados hacia el fondo por su armadura. Finalmente, los escoceses capturaron el extremo oriental del puente. Surrey estaba horrorizado. El resto de su ejército ahora estaba en minoría. Para evitar que los escoceses aprovecharan su victoria, Surrey ordenó la destrucción del puente de Stirling, dejando a los sobrevivientes ingleses al otro lado del río para que murieran luchando. Las pérdidas para los ingleses fueron terribles. 100 caballeros y hasta 5.000 infantes fueron asesinados. Cressingham fue derribado de su caballo y asesinado por la infantería escocesa. El conde de Lennox y Jaime Stewart cambiaron de bando. Stewart incluso lanzó un ataque contra el tren de equipaje inglés en retirada. Los escoceses desollaron el cuerpo obeso de Cressingham en una macabra celebración de la victoria. Tiras de la piel fueron enviadas por toda Escocia para anunciar la derrota inglesa. Algunos de los escoceses usaron pedazos de Cressingham para hacer cinchas de montura, y la tradición sostiene que Wallace hizo un cinturón para su espada con lo que quedaba de la piel del tesorero real. Warren huyó del castillo de Stirling hacia Berwick, dejando un vacío de poder en las tierras bajas de Escocia. Andrew Murray, gravemente herido, murió poco después de la batalla. William Wallace era ahora el líder indiscutible del levantamiento y fue nombrado guardián de Escocia. Su derrota de los ingleses fue la primera verdadera victoria escocesa en la guerra. La retirada de Surrey dejó a las guarniciones inglesas en todo el país vulnerables y muchas se rindieron o fueron superadas por la fuerza. La mayor parte de Escocia estaba ahora bajo el control de Guillermo Wallace,